chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de los nacionalismos europeos, ¿sí? Entonces vamos a iniciar. Eh, para poder hablar de los nacionalismos europeos, primero tenemos que saber qué es un Estado o una nación, ¿cierto? El nacionalismo es un concepto que comienza a cobrar cada vez más importancia en Europa durante el siglo XIX. Las transformaciones de las que hemos hablado en los temas anteriores, como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, eso no quiere decir pues que el concepto de nación se haya inventado en el siglo XIX. De hecho, mucho antes de las naciones que se empezaron a formar en Europa. A finales del siglo XIX existían diversos tipos de naciones y también diversos tipos de estados. Por ejemplo, las personas que pertenecen a la comunidad judía se consideran parte de una nación a pesar de que no siempre han habitado un territorio determinado o hecho parte de un estado como el Estado de Israel en la actualidad. Lo que sucedió en el siglo XIX es que se estableció una relación entre los estados y las naciones y así se creó el concepto de Estado-nación, que es la forma de organización política más frecuente en la actualidad. En un Estado-nación se busca la unidad de la población que habita en un territorio a través de las características comunes como la lengua, las costumbres, las regiones y las tradiciones. Y aquí vemos, por ejemplo, la construcción de identidades nacionales. Según algunos académicos, el término nación se refiere a una comunidad imaginada que se mantiene unida a través de unos símbolos y un relato compartido de su historia que forman su identidad. Que las naciones sean comunidades imaginadas no quiere decir que sean ficticias ni que no existan en la realidad, sino que son comunidades que se construyen a través del tiempo, gracias a los símbolos y al relato compartido, es decir, el sentido de pertenencia a una nación no es natural, pero existe y hace que sus miembros se sientan parte de esta a pesar de no conocerse entre sí. Que tú te sientas parte de una nación es el resultado de un proceso en el cual has aprendido a identificarte con símbolos, escudos, himnos, danzas, celebraciones, personajes, historias y valores que sirven para crear la idea de lo que es una nación. Las naciones generan sentido de pertenencia y comunidad entre las personas que habitan un territorio. A pesar de que todos los miembros de una nación nunca lleguen a conocerse entre sí, incluso a pesar de tener diferentes costumbres, creencias, posiciones, ideologías, etnias, etc., durante el siglo XIX los que conocemos ahora como países europeos pasaron por largos conflictos, procesos para definirse como naciones, para definir los territorios, costumbres, símbolos y tradiciones que los llevan a formarse como Estado-nación. Son estos países como Italia, Alemania, han sido durante mucho tiempo territorios y pueblos homogéneos, pero a mediados del siglo XIX eran más bien un conjunto de reinos, poblados, heterogéneos con pocas cosas en común. Bueno chicos, vamos a hablar de los tipos de nacionalismo. El nacionalismo se define como la ideología política surgida desde finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que hace de la nación el principal referente de una identidad de un Estado, es decir, aspira a que cada nación, o sea, cada comunidad con lenguaje, tradiciones y creencias comunes puedan formar un Estado independiente. El nacionalismo europeo del siglo XIX está inspirado en dos principios políticos. El primero, la soberanía nacional y la nacionalidad. La soberanía nacional implica que, por ejemplo, sea la nación la que administre las instituciones como la salud, las educaciones públicas y sea la propietaria de terrenos baldíos. También es la que hace que un Estado no pueda interferir en los asuntos administrativos internos de otro Estado. La nacionalidad es el principio filosófico de que debe haber una relación directa entre el Estado y las naciones. Con el tiempo ha adquirido nuevos significados en su forma más general. Significa que cada persona es un miembro de un Estado-nación, lo que le confiere un conjunto de derechos y deberes particulares. Estos principios de nacionalidad y soberanía nacional son abstractos, por lo que los nacionalismos han sido interpretados de múltiples maneras y han surgido de muchos nacionalismos diferentes. En Europa surgieron interpretaciones étnicas y cívicas del nacionalismo. El nacionalismo étnico hace referencia a que la identidad compartida de una nación se construye basada en los lazos del parentesco, genéticos o de sangre. Generalmente este tipo de nacionalismo se ha asociado más a los movimientos nacionalistas en Alemania. Tenemos también el nacionalismo cívico, que hace referencia a que la identidad común se construye como la base en las leyes, derechos y deberes que comparten los ciudadanos de una nación.
Generalmente este tipo de nacionalismo se ha asociado con los movimientos nacionalistas de Francia. Sin embargo, es importante recordar que estos dos tipos de nacionalismos no son excluyentes, es decir, pueden representarse de una forma simultánea. Así como también tenemos los nacionalismos europeos del siglo XIX. Inspirados en las ideas revolucionarias y animados por el creciente nacionalismo durante el siglo XIX, muchos habitantes de diversos lugares de Europa comenzaron a impulsar la construcción de Estado-nación y la unificación de los reinos. En la mayoría de los casos, este fue un proceso conflictivo en el que diversos pueblos se asimilaban unos a otros y decidían qué factores debían primar para definir una identidad nacional. Dentro de estos tenemos el Congreso de Viena, que habla que las guerras de Napoleón Bonaparte con diferentes estados europeos produjeron una organización de los territorios. Sin embargo, cuando Napoleón fue depuesto como emperador y la monarquía regresó por un breve tiempo a Francia, los diferentes reinos firmaron una reorganización de las fronteras en el Congreso de Viena en 1815. En este congreso se buscaba reducir el impacto de la Revolución Francesa e impedir la expansión del nacionalismo, el liberalismo y el socialismo. El propósito era regresar a Europa al orden político que existía antes de la Revolución Francesa. A pesar de eso, las nuevas divisiones territoriales no agradaron a muchos grupos, lo cual agudizó las ideas nacionalistas que abogaban por la unificación de diversos territorios y reinos. Vamos a hablar un poco acerca de la unificación de Alemania. ¿Sí? La unificación de Alemania es un ejemplo de la construcción conflictiva de naciones de Europa. Tomó buena parte del siglo XIX y estuvo atravesado por múltiples conflictos pequeños y dos grandes guerras entre estados. Antes del proceso de unificación de Alemania, los territorios que la formaron estaban divididos en 37 estados diferentes, en los cuales destacaban el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. A inicios del siglo XIX, muchos de estos estados se unieron con fines económicos en una entidad llamada Confederación Germánica, aunque mantiene su independencia política y administrativa. Ahí vemos en el mapa a Prusia en 1866, la Conferencia del Norte de Alemania en 1866 a 1871, al sur vemos estados de Alemania que se unieron en la Confederación de 1870, la conquista de Francia, en la conquista de Francia en 1870, y pues ahí vemos ya a Alemania unificada. Otto von Bismarck, nombrado canciller de Prusia en 1862, era partidario de un proceso de unificación en Alemania. Aunque las diferencias y los desacuerdos con respecto a la administración del territorio condujeron pronto a una guerra entre Prusia y Austria. De esta guerra, Prusia salió vencedora y excluyó a Austria de su proyecto de confederación. Posteriormente, Prusia entró en guerra contra Francia y salió vencedora nuevamente. Esta guerra ayudó a la cohesión de Alemania y finalmente se convirtió en 1871 en el Imperio Alemán, cuyo primer emperador fue Guillermo I. Otro de estos países fueron Italia. La unificación de Italia también fue un proceso conflictivo en la construcción nacional. A principios del siglo XIX estaba compuesta por muchos estados independientes. Con la influencia de los ideales de la Revolución Francesa surgió el Piamonte, un movimiento que lograría unificar Italia y adquirir la independencia del poder de Austria. Acá lo vemos. El reino de Piamonte se tenía de 1815 a 1859, la adquisición de Piamonte, de Lombardía, de 1859. Luego se añadieron los territorios cedidos por Francia en 1860 como Saboya. Luego se adquirió en 1860 Parma, Modena, Toscana, San Marino y Reino de las dos Sicilias. En 1866 se adquirió lo que fue Veneto y por último se anexó los estados de la Iglesia, los estados pontificios. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like, Dios los bendiga, chao.